Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 6 de febrero. Qué verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes que ocurren a nivel nacional e internacional. Como ustedes saben, recientemente pasaron las elecciones presidenciales y legislativas, pero en Criterios nosotros no nos vamos a detener porque ha comenzado la campaña para alcaldes y también para diputados por el Parlamento Centroamericano. En ese caso, para nosotros es necesario seguir conociendo esos perfiles, también entender cuál ha sido su trayectoria, por qué consideran que ese es el momento preciso, cuáles son las deficiencias o los puntos de mejora que ven en el Parlamento Centroamericano. Y es por ello que en esta noche nosotros tenemos a nuestro invitado especial, quien es Edward Dubón, candidato por el Partido Arena rumbo al Parlamento Centroamericano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando, muchas gracias. Un saludo a todo el noble pueblo salvadoreño. Estamos acá para abordar los diferentes temas de la coyuntura nacional y estamos acá también para responder cualquier inquietud, cualquier pregunta que el pueblo salvadoreño a través de tu persona tenga. Precisamente, y es que no quiero iniciar el programa sin antes enviarle un gran abrazo de feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos, como lo es el licenciado Osmaro Molina, que está de manteles largos llegando a sus 28 años. Así que muchísimas felicidades y éxitos en tu vida. Y es así como nosotros tal cual vamos a comenzar ese primer punto que es, bueno, pero ¿quién es Edward Dubón? ¿Tiene como tal trayectoria política? ¿Sabe por lo que está luchando? Por favor, Edward. Sí, muchas gracias, Fernando. Quiero decirte que Edward Dubón es un hombre que tiene trayectoria política desde los 11 años. Lo voy a resumir rápido. A los 11 años yo estudiaba en el complejo educativo Dr. Humberto Romero Albergue y en ese periodo de tiempo, el complejo educativo Dr. Humberto Romero Albergue, que en aquel tiempo se llamaba Escuela Experimental Unificada Dr. Humberto Romero Albergue, era la única institución pública que enseñaba temas sobre democracia y teníamos elecciones para elegir un gobierno estudiantil. Y ahí me nace la pasión por la política, la pasión por servirle a la gente. En este caso eran mis compañeritos de ese entonces, estamos hablando de allá por el año 1993, 94, en donde fue allí, en la Romero Albergue, donde me enseñaron el servicio al prójimo, el amor por la patria, el amor por la Constitución, el amor por la democracia. Y lamento que a estas alturas en el sistema educativo no se está enseñando el amor a la patria y sobre todo el amor a la Constitución. Como tal, bajo esta trayectoria, bajo esta conciencia que usted ha tenido durante años, realmente ¿por qué consideraría que es el momento propicio? Porque alguien le podría haber dicho, mire Edward, pero ¿por qué no se espera otro periodo? ¿Por qué actuar ahora? Bueno, en primer lugar, todo el pueblo salvadoreño no desconoce que hay deficiencias en la gobernabilidad que estamos viviendo actualmente. Alguien me podría de repente cambiar el tema y hablar sobre la popularidad del presidente, pero una cosa es un tema estrictamente mercadológico publicitario y otra cosa es la realidad nacional. Y en la realidad nacional vemos que el costo de la canasta básica está demasiado elevado. Vemos en la realidad nacional, por ejemplo, que los impuestos han aumentado. Vemos en la realidad nacional también que hay deficiencias, por ejemplo, en el sector salud, hay deficiencias en el sector del magisterio y hay deficiencias también, por ejemplo, en el sector de veteranos y excombatientes. Y así pudiese yo enumerar muchas deficiencias que están ocurriendo hoy en la actualidad
donde estos problemas sociales tarde o temprano van por decirlo así, es una bomba de tiempo y pueden explotar, ya que, como vuelvo y repito, la popularidad o las emociones que son productos de la mercadotecnia y de la publicidad es diferente a la realidad que presenta una sociedad como tal en este gobierno actual, en este preciso momento. Si yo le cuestionara en este caso sobre por qué competir por el partido Arena o en representación del partido Arena, ¿qué podría responderme? Es decir, Arena, ¿usted siente que fraterniza con los valores o principios que usted conserva? Claro, miren, Arena es una marca posicionada a nivel nacional. Todo mundo conoce la marca Arena. Lastimosamente es una marca que fue dañada por malos políticos, por personas naturales, y digo esto no porque no pueda expresarlo de otra manera, sino que el pueblo salvadoreño debe de entender que los que robaron ya se fueron y que los que roban son seres humanos y no son partidos políticos. Es decir, y digo esto porque la gente dice, no, es que Arena robó. No, Arena no te pudo haber robado, te roban las personas. Y las personas tienen nombre y apellido, y para eso debería de existir la institucionalidad jurídica y todo el marco jurídico para poder llevar a la justicia a todos aquellos corruptos del pasado y también a todos aquellos corruptos del presente. Como tal, usted se considera una persona auténticamente diferente, y también, como lo ha venido diciendo el partido Arena desde hace varios meses, usted se considera parte de una auténtica renovación, como lo ha dicho el partido. Sí, es una renovación porque antes en el Arena corporativo, y quiero hacer esa diferencia, porque antes Arena era un partido donde solamente se le conocía como el partido de los millonarios, como el partido de la oligarquía, como el partido de la gente de dinero. Pero hoy no, hoy resulta que la oligarquía ya no está en Arena, los grandes empresarios, los grandes capitales ya no están en Arena, ahora están con el gobierno de turno. Y eso tiene lógica porque siempre el sector empresarial o el sector que tiene más dinero en todos los países del mundo siempre va a estar del lado de la gobernanza, es decir, siempre va a estar del lado de los gobiernos, porque le conviene estar ahí por el tema de negocios, por el tema de bienes y servicios, por el tema del comercio y muchas cosas más. Entonces, en el 2019, el pueblo salvadoreño le dio una orden al partido Arena, y la orden fue: renuévense, y nos hemos renovado. Y es así como Edward Dubón, viniendo de la clase trabajadora, siendo un hombre común, llega al partido Arena para representar sus principios, sus valores y sus estatutos con mucha dignidad, con mucho orgullo. Puedo decir que la mayoría de candidatos de Arena somos desconocidos, pero es precisamente por eso, porque no hemos tenido una visibilidad política masiva, y además que el pueblo salvadoreño ya no quería los mismos de siempre, y casualmente los mismos de siempre hoy están en nuevas ideas, porque si te fijas, sí, muchos de los que estaban como funcionarios en Arena y en el FMLN en el pasado, ahora están con nuevas ideas en el presente. Edward, también necesito que me aclare una duda. Sí. He escuchado frecuentemente la cantidad de veces que los candidatos, ya sea diputados o alcaldes, se mueven en territorio, pero particularmente en su caso, he escuchado que es el candidato por el Parlamento Centroamericano que más se ha movido en los últimos días. Quisiera saber si eso es cierto como tal. Sí, bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que me ha recibido a lo largo y ancho del país. Quiero decirte que hemos visitado la zona oriental, San Miguel, Morazán, Usulután. Hemos visitado muchos municipios del Gran San Salvador. Hemos visitado toda la parte occidental. Hemos andado por todo Santa Ana. Hemos andado por Chalchuapa. Sí. Hemos andado casi por... lo voy a expresar con demográficamente como era antes, en los 19 municipios de San Salvador, y vamos a incrementar nuestra presencia en el territorio porque ahora es nuestra campaña. Hoy es el momento de elegir a verdaderos líderes que lleguen al Parlamento Centroamericano a trabajar para los salvadoreños, para los centroamericanos, a atraer inversión para que esto lo podamos
canalizar a través del gobierno, porque eso es así, no es función, y para aclararle un solo, no es función del diputado del Parlamento Centroamericano darse publicidad con el trabajo que hace. Cuando un diputado del Parlamento Centroamericano gestiona algo, para eso existe el ejecutivo de cada país para poder ejecutar, en este caso, si es una inversión extranjera o una inversión, por decirte algo, para empleo, o es la entrada de una multinacional al país, para eso existe el ejecutivo, para poder desarrollar todo eso, pero aunque haya nacido de una iniciativa de un diputado del Parlamento Centroamericano. Ha sido un trabajo extenso, un trabajo extenuante como tal, andar recorriendo todo el país. ¿Considera que es parte del trabajo que debería ser un auténtico candidato? Claro que sí, el acercamiento con la gente debe ser genuino. Hoy más que nunca el pueblo salvadoreño necesita políticos transparentes. Hoy más que nunca el salvadoreño está exigiendo, y felicito al pueblo salvadoreño por eso, está exigiendo la verdad sobre la gestión pública, la verdad sobre las propuestas y la verdad sobre lo que uno desea hacer, llegando a convertirse en un funcionario público. El funcionario está para servirle al pueblo salvadoreño, y el pueblo salvadoreño merece que se le rindan cuentas. Por eso es necesario también, por ejemplo, que este gobierno rinda cuentas al pueblo salvadoreño de todo lo que hace y de todas las inversiones y cómo administra la cosa pública, es decir, el impuesto, el dinero y los capitales del pueblo salvadoreño. Importantísimo. Y es que así vamos a cerrar este primer bloque y nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ustedes saben, otra de las situaciones por analizar son las características que cada candidato tiene. ¿Cuáles son esos elementos que lo convierten en un auténtico candidato, en este caso rumbo al Parlamento Centroamericano? Por tanto, si le pregunto que enumere sus características o sus principios, ¿cuáles serían? Ok, primero es importante destacar el liderazgo. Una característica que tiene Edward Dubón es el liderazgo. Y ese liderazgo lo he venido desarrollando a través de las iglesias evangélicas. Soy cristiano evangélico, sí. Me crié dentro de las iglesias evangélicas y ahí es donde le enseñan a uno primero los principios, los valores cristianos, segundo una ideología cristiana que es básica. De Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y ahí se resume toda la ley. Y de ahí dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí resumimos en ese versículo, en ese pasaje bíblico, toda la Biblia. Porque si nosotros amamos al prójimo, entonces ahí es donde nosotros estamos demostrando el verdadero amor. Entonces, esos principios y esos valores cristianos y ese liderazgo lo adquirí dentro de las iglesias cristianas evangélicas y ahora es momento de ponerlo en práctica. Otro principio es el servicio. También me lo enseñaron en esa misma formación dentro de las iglesias evangélicas, el hecho de poderle servir a los demás, inclusive si los demás valoran o no valoran el esfuerzo que se haya hecho. En este caso, uno debe de servirle al pueblo salvadoreño, debe de hacer campaña, ayudar a las comunidades, yendo al territorio, hablando con las personas, ayudándole, pero si al final el soberano decide no elegirlo a uno le debe de quedar la satisfacción de que ofreció un servicio y que por muchas razones o motivos, a lo mejor como se pueda dar o no se pueda dar. Pero en este caso, la gente que apoye o vote por Edward Dubón en la casilla número 13 del Parlamento Centroamericano,
va a estar eligiendo a un líder y a un servidor. Usted ha comentado que una de sus primeras características es el alto liderazgo. Y si nosotros pudiéramos trasladarnos a qué tan transparente puede ser Edouard Dubón, ¿qué nos contestaría como tal? ¿Y por qué lo pregunto? Porque muchas personas en este par de años, en estos 2, 3 años, ha exigido cuentas, ha exigido transparencia, ha exigido rendición como tal, algo que se les ha venido negando. Para Edouard Dubón, ¿qué tan importante puede ser la rendición de cuentas? ¿Qué tan importante puede ser la rendición de cuentas, la transparencia? La rendición de cuentas. Quiero decirte que yo estuve viviendo un tiempo en México y le aprendí al presidente AMLO a rendir cuentas todos los días. El presidente AMLO todos los días está en conferencia de prensa matutina informando sobre todos los proyectos que están realizando en tiempo real en México, en los diferentes estados de México, indistintamente cuáles sean, si es Mérida, si es Yucatán, si es Nuevo León, si es Baja California. Quiero decirte que Edouard Dubón, siendo candidato a un candidato, todos los días humildemente subo a los live de TikTok en donde se reúne mucha gente y estoy transmitiendo casi que a diario o por lo menos semanalmente todo lo que hago en territorio. Que lleve jornada médica a Santa Ana, que lleve jornada médica a San Jorge, que llevamos jornada médica a Soyapango, que llevamos jornada médica aquí. En total, en lo que va de la campaña, puedo decir con mucha satisfacción y alegría que he llevado más de 25 jornadas médicas y visuales a lo largo y ancho del país. Esos recursos con los que los he hecho son recursos propios, porque a mí el partido no me ha dado absolutamente ni un 5 para poderlo hacer. Y esto también lo hacemos con colaboradores, con amigos, que viene y dice, no, apoyemos a Edouard porque él sí es un servidor. Imagínate, llevamos medicamento gratis, llevamos a los médicos, los lentes sí se venden pero a bajo costo, porque esa es como la ganancia que le debe de quedar a los oftalmólogos, sí, ¿verdad? Pero a bajo costo. Y si hay necesidad de operaciones, se hacen a bajo costo también. Entonces son personas altruistas que están alrededor mío, que son parte de mi equipo, que me ayudan a poder llevar esas jornadas médicas y visuales. La pregunta sería, ¿por qué lo hago? Bueno, lo hago porque veo la necesidad de que la gente busca un sistema de salud de calidad y resulta que van al Seguro Social y la cita se la dejan dentro de 3, 5, 6 y hasta 7 meses para poder atender a lo mejor una necesidad urgente, sí, por ejemplo, de una lesión o una necesidad urgente de una operación o simplemente para que te vea un dermatólogo. Me decía alguien que tenía que esperar hasta 6 meses para que lo pudiese ver. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Buscar lo privado en la salud. Pero tú, sí, sabes que es algo muy caro pasar una consulta o peor, una hospitalización en un hospital privado. Sería muy grave para los salvadoreños porque es demasiado caro. Y vemos, por ejemplo, que nos prometieron un nuevo Hospital Rosales y no lo vemos por ningún lado. Entonces, creo yo que es injusto para los salvadoreños que nuestro gobierno no esté trabajando como debe de ser en materia de salud y en materia de educación, y está sufriendo, y por eso es que tomé la iniciativa de llevar todas estas jornadas médicas y visuales a lo largo y ancho del territorio nacional. Edouard, ha mencionado el factor recursos y se me viene a la mente la carencia y ausencia de lo que es la deuda política. Por tanto, ¿qué tan diferente ha sido o va a ser comenzar a competir sin esa deuda política? Bueno, yo comencé a competir, ya tengo, ¿qué? 3 meses o 4 meses de haber iniciado el recorrido en el territorio. Lo hemos hecho sin deuda política. El partido no nos ha dado ni 5 centavos, ni $1. Voy a usar la famosa frase, ¿verdad? Ni un centavo partido por la mitad. Pero es también porque ellos tampoco tienen dinero. Sí. La oligarquía se fue, los financistas se fueron, los millonarios se fueron, quedó la clase trabajadora, el proletariado, como dicen, sí, y ahora Arena es totalmente diferente, es un partido del pueblo, es un partido con gente humilde. El pueblo pedía eso y eso es lo que ocurrió. Arena obligadamente, a raíz
de las derrotas electorales se tuvo que transformar, sufrió una metamorfosis y ahora personas como Edward Dubón, que somos trabajadores normales, muchos emprendedores, estamos ahí y nos estamos pagando nuestra campaña. Si a ti te regala víveres el gobierno, hombre, agárralos porque son de nuestros impuestos, son de tus impuestos y son de mis impuestos. Pero si a ti te regala algo, un candidato de Alianza Republicana Nacionalista, debes de saber que ha sido sacado de la bolsa de la persona para podértelo obsequiar, para podértelo regalar, y va con muchísimo amor y mucho aprecio para tu persona. Le hablo al pueblo salvadoreño de esa forma. Es decir, para usted considera que esto ha sido una campaña desigual? Muy desigual. Ha sido una campaña que no solamente la califico como con falta de transparencia, sino que ha sido una campaña desigual. Esperaba yo una mejor altura de parte del presidente de la República, porque cuando uno es popular y tiene el respaldo del pueblo y cuando uno tiene el control de las instituciones, o al menos de algunas de ellas, y si yo sé que estoy fuerte políticamente, lo menos que yo debo de hacer, o al menos eso haría yo, es honrar la ley, la Constitución de la República, porque déjame decirte que cuando uno toma posesión, uno jura obedecer, cumplir y hacer cumplir la Constitución, obedecer los mandamientos de la Constitución de la República, que son nuestra ley primaria. Entonces, lo menos que yo esperaba del presidente de la República es que cumpliera con la Constitución en todas las áreas. Y algunas razones por las cuales él no ha cumplido, por ejemplo, no pagó la deuda política, tuvo que haberlo pagado, es constitucional, porque la deuda política tiene una razón de ser, de estar ahí en la Constitución, y es para que los fondos de campaña de los partidos políticos, el pueblo salvadoreño sepa de dónde viene. Y en este caso, deuda política viene del respaldo de la población, es decir, que viene del mismo dinero de los salvadoreños para hacer campaña. Es decir, que los mismos salvadoreños pagan las campañas de todos los partidos políticos, pero en este caso, deuda política no tuvo el Partido Arena y creo que solo lo tuvo el Partido Nuevas Ideas. Eso se llama, para mí, eso es ser desleal. Para mí eso es ser una competencia, tener miedo a competir en unas condiciones de igualdad, porque es ilógico que tú vas a entrar a una competencia y desde antes de entrar a la competencia ya estás poniéndole trampas o echándole trampas a tu competidor para que no pueda sacar los votos necesarios. Ahora, en política dicen que todo se vale. Yo no comparto eso. La política debería ser limpia y transparente. También dicen que en política Maquiavelo enseña que no importa cómo, lo importante es llegar al resultado. Yo tampoco discrepo de esa filosofía. No comparte con que el fin justifica los medios. No comparto eso, es la tríada oscura del príncipe. No lo comparto porque en política necesitamos transparencia. Yo lo dije unos minutos antes, que entre más transparente sea uno con la población, entonces más calidad de políticos tenemos. Ahora, el voto del salvadoreño es emocional. Está comprobado que el voto del salvadoreño es emocional. ¿Cómo así? Emocional. Quiere decir que es seducido por la publicidad, sus emociones. Es seducido por la mercadotecnia, sus emociones. Es una venta que se le hace al pueblo salvadoreño, y entre mejor te veas, tu imagen, tu estética, entre más dinero tengas, más agradable eres ante el ojo del pueblo salvadoreño, cuando no debería de ser así. Debería de evaluarse la capacidad, el liderazgo, los valores, los principios y las propuestas de los candidatos. Y es así con eso que nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial. Y al volver vamos a hablar de las deficiencias encontradas en el Parlamento Centroamericano. Volvemos. Como ustedes saben, el Parlamento Centroamericano es una de las instituciones supraestatales que son más polémicas
por diferentes circunstancias, porque al principio se decía que era un cementerio de expresidentes y que había que reformarlo y muchísimas cosas más que debían transformarse. Ahora bien, si nosotros investigamos y exploramos cuáles son esas deficiencias que se deben eliminar del Parlamento Centroamericano, ¿cuáles serían? Por favor, Eduardo Bon. Gracias. Bueno, primero decirle al pueblo salvadoreño que debemos de entender que el Parlamento Centroamericano no solamente depende de El Salvador o del pueblo salvadoreño. Es decir, el pueblo salvadoreño elige a sus representantes ante el Parlamento Centroamericano. Para muchos estudiosos, para muchas personas preparadas, lo que voy a decir va a sonar lo que está diciendo, ¿verdad? Si es conocimiento básico, pero lo tengo que decir, aunque sea conocimiento básico, porque la mayoría de gente lamentablemente desconoce qué es el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano es un organismo, eso es lo primero que hay que entender, que pertenece a un organismo más grande que se llama SICA. Sí. Ese organismo más grande está compuesto por los diferentes estados, por los diferentes ejecutivos o los diferentes gobiernos de Centroamérica. Eso es lo primero que hay que entender. En el Parlamento Centroamericano, que es un organismo que forma parte del SICA, pertenecen todos los países de Centroamérica a excepción de Costa Rica. Y deberíamos de preguntarnos por qué Costa Rica no participa. Bueno, es sencillo, se lo resuelvo fácil. Porque Costa Rica es el país más seguro de Latinoamérica, no tiene ni ejército. Entonces, ellos llevan en educación, nos llevan alrededor de 100 años adelante. La gente de Costa Rica se dedica a estudiar. La gente de Costa Rica es limpia. Tú vas al centro histórico de Costa Rica, no vas a ver basureros como suele verse en el centro histórico de San Salvador. Y alguien me va a decir, no, pero el centro histórico se ve limpio. No, pero es que no estoy hablando de la Vinaes, no estoy hablando de las tres plazas, no estoy hablando de la Plaza Gerardo Barrios, de la Plaza Morazán y de la Plaza Libertad. Y aún ahí se mira basura muchas veces. Estoy hablando qué hay detrás de la ilusión. ¿Qué pasa cuando bajas de la Plaza Libertad hacia abajo buscando el Zurita? ¿Qué es lo que pasa? El ambiente cambia, se transforma el centro histórico. En Costa Rica no vas a ver eso. En Costa Rica tú caminas por la avenida central y tú vas a ver mucho comercio, pero ordenadamente. No se le prohíbe vender a los vendedores, sino que los ordenan, ¿sí? Y ahí uno puede convertir, no convertir, sino que ya es un centro turístico, el centro histórico de San José, Costa Rica. Y acá, en El Salvador, están intentando hacerlo también un centro turístico, un centro de atracción para turistas. ¿Cuál es la diferencia? Que allá no te cobran, pero aquí sí te van a cobrar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ir a la Puerta de Dios, o no sé si lo dejaron como Puerta de Diablo? Yo creo que le cambiaron nombre. Puerta del Diablo lo conoce la gente, Puerta de Dios, creo que hubo un decreto donde le cambiaron el nombre. Y ahora, antes ibas de gratis, tú podías llegar, ahora tienes que pagar unos 50 porque lo institucionalizaron como un lugar turístico. Volviendo al Parlamento Centroamericano, entonces el Parlamento Centroamericano, ahí no existe bancada CIAN, bancada de Arena, bancada del FMLN, bancada de ¿cómo se llama?, del PCN, no, ahí es la bancada de El Salvador, la bancada de Honduras, la bancada de Guatemala, la bancada de Panamá, etc. Entonces, eso es lo primero que debemos de entender. Deficiencias. Deberíamos hacer que el Parlamento Centroamericano, sus decisiones sean vinculantes, porque no son vinculantes en este momento. A esa es una de las situaciones que iba también, Edward, que una buena parte de la población se queja de que entonces, ¿para qué usted está en el Parlamento Centroamericano si sus decisiones no son directamente vinculantes? Es decir, no tienen mayor efecto en el territorio. Porque la misma palabra lo dice y la misma visión y misión del Parlamento Centroamericano lo explica. Tú ves a Centroamérica como un todo. Entonces el pueblo salvadoreño en este caso elige a sus representantes ante el Parlamento Centroamericano. Es como, a ver, voy a poner como esta ilustración. Es como la selección de fútbol que nos representa en torneos internacionales, en eliminatorias. Y hago este paralelismo para tratar de explicar lo más sencillo posible. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo lo sé. Antes de que empiecen a escribir ahí, solo estoy haciendo una ilustración, un paralelismo de cómo funciona el Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo que deben de hacer
nuestros representantes o diputados del Parlamento Centroamericano, rendirle cuentas al pueblo salvadoreño. Miren, ahora tomé esta iniciativa en el Parlamento Centroamericano en favor de la niñez. Querido pueblo, ahora tomé esta iniciativa en el Parlamento Centroamericano en favor de la familia. Ahora tomé esta iniciativa en favor de la economía, en favor de la inversión, en favor del trabajo. Pero si no dan a conocer el trabajo que están haciendo, entonces es muy difícil que el pueblo salvadoreño sepa qué es lo que se hace. Decirles que una de las funciones bien primordiales del Parlamento Centroamericano es, fíjate bien, la distribución y el comercio entre fronteras de productos y servicios. Las aduanas, por Dios, hay que hacerlas más ágiles, hay que quitar toda esa tramitología que se da en las aduanas para que... Tuvimos crisis aduanera. ¿Cuántos furgones llenos, cargados de productos estuvieron haciendo cola cuando fue la crisis de Guatemala? No podían entrar las hortalizas, las verduras, no podían entrar la importación de productos para que El Salvador se abasteciera de ellos. Teníamos grandes deficiencias en la tiendona, teníamos grandes deficiencias en el mercado central porque no teníamos. Entonces, todas esas cosas las mira el Parlamento Centroamericano. El sector transporte, el pago de combustible, el alza y la baja del combustible a nivel centroamericano para el sector transporte de carga pesada. Es importante verlo dentro del Parlamento Centroamericano. El poder generar inversión dentro del Parlamento Centroamericano, es decir, atraer inversión internacional de multinacionales para que vengan a invertir a El Salvador, traer grandes empresas como tiendas OXXO, por ejemplo, de México, atraer esa inversión para generar empleo en El Salvador y para poder combatir a través del empleo la pobreza. Eso es algo muy importante que hace el Parlamento Centroamericano. Ahora bien, pero eso lo tiene que ejecutar el Ejecutivo, es decir, el gobierno. Alguien puede ir, un diputado puede tener buena fe y puede ir a hablar con el presidente de tiendas OXXO o de otro X, ¿cómo se llama? Multinacional. ¿Qué te puedo decir? El Banco de Nuevo León, ¿cómo se llama? BBVA. BBVA puede venir a invertir, pero es el gobierno el encargado de ejecutarlo, aunque lo haya gestionado otra persona. ¿Y por qué no lo hace el diputado del Parlamento Centroamericano? Simple porque no son sus funciones. El gobierno está de cada país para ejecutar. El Parlamento está para gestionar, para recomendarle a los gobiernos miembros, a los estados miembros, algo que está malo. Por ejemplo, decirle, señor presidente de El Salvador o señor presidente de Guatemala, consideramos que esto es inapropiado por esto, esto y esto. Se le pone ahí, se documenta y se le manda la resolución y ellos ven si lo hacen o no lo hacen. Entonces, hay que ver que ese es el trabajo del Parlamento Centroamericano. Y quiero cerrar con esto. Alguien me ponía una entrevista y me decía, sí, pero las condiciones jurídicas de El Salvador no están para que grandes multinacionales vengan a invertir acá en El Salvador. Pero hombre, que eso no es mi problema. Eso es trabajo del órgano judicial y del órgano ejecutivo. Que las condiciones jurídicas, que haya paz y armonía social en El Salvador, esa es función del presidente de la República. La Constitución de la República dice que el presidente de la República debe de buscar la unidad de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Entonces, debe de propiciar el ambiente jurídico necesario para atraer inversión. Sí. Entonces, cuando ya hiciste una gestión de atracción o de captación de fondos para ayudar a El Salvador, ya entran otros actores, como lo es el Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo es el gobierno, pero ahí traté más o menos de explicar cuál es la finalidad del Parlamento Centroamericano y las funciones, algunas de las funciones, porque también en tema de medio ambiente y clima y de calentamiento global también es importantísimo. Tendríamos que tener un programa completo para hablar solo para ello, porque está bien difícil la situación a nivel ambiental. Bueno, y es que si ya hablamos de las deficiencias del Parlamento Centroamericano, ¿cuáles serían las propuestas con las cuales quisiera competir Edward Dubón? Pausa, regresamos.
Tal cual como cerramos el bloque anterior, nosotros nos preguntamos si ya se evidenciaron las deficiencias del Parlamento Centroamericano. ¿Con qué propuestas compite Edward Dubon? Por favor. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo principal que debe de saber la población salvadoreña es que Edward Dubon va a trabajar para ustedes. Será el mismo Parlamento Centroamericano, en caso de quedar, quien va a asignar una comisión especial en la cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, si es de medio ambiente. A mí me gustaría trabajar mucho en medio ambiente porque, como decía en el bloque anterior, hay cosas bien importantes en el medio ambiente donde nos estamos descuidando. Nos estamos descuidando de ello. El calentamiento global, todos esos grandes calores que de repente hay, y de repente hay un cambio brusco, y de repente tenés frío, y de repente un gran calor, y de repente solo viento, y atraen virus y se enferma la población. A veces es necesario legislar en materia también ambiental, y la gente mira de menos el medio ambiente, pero si tú haces esto y respiras, qué agradable es respirar, qué agradable es sentir, y qué bueno que el aire sea gratis, pues, porque de repente puede salir alguien, así como embotellaron el agua, ¿verdad? Que es un bien común que nace de la naturaleza. Lo embotelló. No tengo una botella, pero tengo un vaso, pero lo embotellaron el agua. De repente puede salir alguien, bueno, ya salieron con unos tanques de oxígeno y todo eso. De repente va a salir alguien, no me extrañaría que pueda salir ahí inventando que quiere vender el aire, ¿verdad? Pero qué rico es respirar naturalmente. Pero para eso necesitamos cuidar nuestros bosques, necesitamos cuidar nuestros mantos acuíferos. Un día de estos yo pasé para Usulután y el río Lempa estaba bien seco, seco. Y todos nos asustamos los que íbamos ahí, porque, ¿por qué? Pues si se seca el río Lempa, pierdes su fauna, tenemos problemas de energía, el hábitat natural del río Lempa muere, los peces, los cocodrilos que hay ahí mueren. Entonces, pero mire, Dubon ya está hablando de cosas sin importancia. No, es parte de la vida misma el medio Usted le está apostando a la sostenibilidad ecológica. Esa es una nada más. Una, ayudar y legislar en materia centroamericana para cuidar nuestros mantos acuíferos y para cuidar también nuestro medio ambiente. Eso es solamente una. Lo otro es ver cómo le ayudamos al pueblo salvadoreño y gestionamos inversión extranjera para que grandes multinacionales vengan, inviertan en El Salvador, le ofrezcamos un marco jurídico seguro para que puedan invertir y a través de ellos puedan generarse miles de empleos formales y dignos y bien pagados para que de esta manera poder contribuir al combate de la pobreza y que nuestra gente tenga más ingresos para su comidita. Y lo tercero es la agricultura. Desde el Parlamento Centroamericano también podemos impulsar, pero obviamente hay que ver cómo están las comisiones, pero se pueden impulsar iniciativas que puedan venir a respaldar o a reactivar la agricultura en todo Centroamérica. Fíjate que estoy de acuerdo con algo con Bukele. A ver, ¿en qué? Bukele, la primera vez cuando él dijo de que iba para presidente, dijo en una medida populista, dijo, hay que eliminar el Parlamento Centroamericano porque eso no ayuda en nada, que no sé qué, que el cementerio, el clásico discurso populista que cree toda la gente, y hay que diferenciar entre lo que la gente quiere oír o lo que la gente quiere escuchar y la verdad. Eso desde Mauricio Funes venía, si no me equivoco. También Bukele lo dijo. Sí. Hay que diferenciar, repito, lo que la gente quiere escuchar con la realidad. Alguien me decía en una entrevista, deberían de proponer eliminar el Parlamento Centroamericano. Es que eso no depende de mí. Yo tengo que ser real con la población. Eso es un organismo internacional. No depende de El Salvador eliminarlo. Tendrían que estar de acuerdo todos los países para poderlo eliminar. Pero yo te garantizo que el presidente Bukele a estas alturas no lo quiere eliminar. ¿Y por qué no lo quiere eliminar? Porque él sabe que la integración y la unificación de los países de Centroamérica y en bloque podemos tener más futuro, mayor proyección como región y podemos atraer más inversión
y nos convertiríamos, y en esas partes que estoy de acuerdo con él, y nos convertiríamos en una potencia económica, ecológica, en una potencia de salud, incluso de educación, que nos abriría más las puertas a los pueblos, a nuestros hermanos de Centroamérica y por supuesto a los salvadoreños. Te garantizo que el presidente Bukele quiere a toda costa la integración de Centroamérica y Edward Dubón también la quiere. La única diferencia es que yo quiero una Centroamérica democrática y libre. No quisiera un sistema de represión y de régimen de excepción para Centroamérica. Oye, pero eso pasa únicamente en El Salvador, eso no se puede aplicar. No, pero hacia eso vamos. O sea, la globalización en la que estamos cayendo todo el mundo va a venir a encerrar. Es decir, las regiones se van a unir para tener, si es posible, en un momento no muy lejano, hasta una moneda única a nivel mundial. Esas pudiesen parecer utopías, pero esas cosas se pueden dar. Bueno, la Unión Europea lo logró. Se pueden dar, está el euro. Todas esas cosas que creemos que no se pueden dar, se pueden dar. Es imposible, dice la gente, que haya un solo presidente en Centroamérica. No, esas cosas se pueden dar, señores. Creo que actualmente sabe que quieren. Bueno, esa es la proyección del buquelismo, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, si se va a gobernar de forma democrática, transparente, con rendición de cuentas de cara al pueblo, sin violentar los derechos humanos, sin violentar los derechos civiles, respetando la Constitución, entonces, ¿cuál fue el fracaso de la República Federal de Centroamérica? Que no se respetaban las leyes. Por amor de Dios, entendamos aquí en El Salvador que respetar la ley es algo muy importante. La ley no puede ser aplicada solamente a los pobres. La ley debe ser pareja para todos. Si tú te fijas en el marco del régimen de excepción, la mayoría de gente que está presa es gente de clase baja, es gente de cantones, de caseríos, y es una injusticia lo que se está haciendo con esta gente. No con los mareros, esos delincuentes que queden presos, pero estoy hablando del 20% de la población reclusa, de los más de 20,000 a 21,000 personas inocentes que están ahí, que están esperando una resolución de sala de lo constitucional. Mira, más de 6,000 a 7,000 demandas de habeas corpus esperando la resolución. ¿Por qué no dan la resolución, por Dios? ¿Por qué, si realmente queremos combatir la delincuencia, y eso es más nacional, pero quiero que sepan que estoy enterado de la situación? ¿Por qué no dan esas resoluciones? ¿Por qué, si verdaderamente queremos combatir la delincuencia, por qué no hay ningún condenado del régimen de excepción? ¿Por qué? Esas son las cosas que debemos de ver, esas son las cosas que debemos de analizar. Que debemos de pensar, que debemos de analizar y debemos de tener cuidado con eso. Así que voy a apagar esto porque me están llamando. Entonces, es necesario que entendamos el respeto a las leyes, porque si no respetamos las leyes, yo no creo que los países centroamericanos, los pueblos centroamericanos quieran vivir en un sistema autocrático, en un sistema donde no tenés libertad para poder pensar y para poder desarrollarte. Bueno, y es así como nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien, regresamos. A fin de cuentas, es necesario comparar lo que hubo en estas pasadas elecciones, el día domingo 4 de febrero, con las que serán el 3 de marzo, donde muchos miembros de la oposición se quejaron que no había ningún vigilante, que no habían recursos. Pero bajo esa circunstancia, ¿se podría esperar lo mismo para el 3 de marzo? Edward. Bueno, primero agradecerle a toda nuestra defensa del voto. Quiero decirte que como Partido Arena no alcanzamos a cubrir todas las urnas a nivel nacional, o sea, todas las JRB. Sí. Quizás cubrimos a lo mejor apenas un 15 o un 20%. Mínimo. Agradecerles porque yo sé que sufrieron, estuvieron más de 24 horas trabajando
Sé que muchos estuvieron sin alimentación, sin agua, sin comida, pero es precisamente por eso, porque no se nos dio la deuda política del partido, está completamente desfinanciado y es parte de la estrategia de ahogamiento político que el gobierno le quiere dar a Arena y al FMLN. Y lo dijo Chávez Habla en su cierre de meeting. Dijo, estas elecciones son para desaparecer a Arena y al FMLN. Bueno, yo quiero decirle que lamentablemente Arena y el FMLN seguimos vivos políticamente y muy activos. La campaña para el Parlamento Centroamericano sigue en territorio y yo creo que el día es decir, el 3 de marzo va a ser totalmente diferente a lo que vivimos el 4 de febrero de este domingo de las elecciones, que acá va a ser totalmente diferente. Eduardo Dubón, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por habernos compartido todos sus criterios en torno a lo que es su campaña rumbo al Parlamento Centroamericano. Muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a estar en territorio, visitándoles, hablando con ustedes, dialogando con ustedes sobre las necesidades del pueblo salvadoreño. Por ahí voy a llegar a pedirle su voto en la casilla número 13 por la bandera de Arena el 3 de marzo. Dios les bendiga. Bendiciones. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.